Buenas a todos los que me escuchan en el canal de YouTube y en el grupo de Efesios 2:8 y 9. Voy a leer el Salmo 67. Exhortación a las naciones para que alaben a Dios, al músico principal, en Nejinot, Salmo y Cántico. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y temanlo todos los términos de la tierra. Buenos días al grupo de Efesios 2:8 y 9 y lo que están escuchando por YouTube. Hoy es sábado 30 de octubre del año 2021 y como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado a la hermana Estefanía leer el salmo número 67. Muchísimas gracias a la hermana Estefanía por la lectura del salmo número 67 y vamos a hacer un breve contexto histórico ahí sobre este salmo y después ver una aplicación para nuestras vidas. Bueno, este Salmo 67 también es una petición del pueblo y ustedes saben cómo es un himno de alabanza. Se cree que este salmo se cantaba o este cántico en la fiesta de la cosecha, al final de la primavera o cuando los tabernáculos, al comienzo del otoño. El asunto es que Israel celebraba con abundante todos estos cánticos y fiestas, dándole gloria a Dios por la bendición que le daba a ellos como su pueblo, la cosecha abundante. Ustedes lo ven en los versículos números 6 y 7. Ahora, en contraste, si se ven las religiones paganas, ¿qué hacían? Bueno, adoraban a la naturaleza. Ellos decían que era de la naturaleza que daba y no le daban a la gloria a Dios. Entonces, lo que hacía el pueblo de Dios, miraba la cosecha o la rica cosecha que Dios le había dado y lo veía no como de la naturaleza, sino que era un regalo de Dios. Y no solo eso, que esto también era una oportunidad para también mostrarle a las naciones, a los otros, a los paganos, cómo Dios bendecía a su pueblo, y mostrarle el camino justo, o sea, para alabarlo a Él, ¿sí? Y eso es un poco el contexto histórico. Y también es que debían orar ahí por las bendiciones, pero no solamente por ello. Fíjese que también tiene un cumplimiento, podríamos decir, más adelante, que Dios iba a bendecir las naciones. ¿Sí? Y esto es lo que nos impulsa a nosotros como iglesia, que voy a hablar dentro de un rato, a orar por los demás, por las naciones, ¿sí? Y que es solamente que la salvación viene de Dios. Dicho esto, un poco el contexto histórico, que fue un poquito largo, quiero decir algo. Me quedan menos de 15 minutos, así que me voy a tener que apurar, porque el Salmo empieza diciendo que pide porque Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Pero para esto, como siempre lo llevo al inicio, fue cuando... ¿Por qué? Porque desde la caída, ustedes saben, de la caída, la tierra, ¿qué pasa? Quedó bajo maldición. ¿Sí? Entra el pecado, por eso que usted fija acá que pide la bendición del pueblo de Dios. ¿Pero por qué? Para eso tengo que hablar un poco más rápido de lo costumbre, porque en tan pocos minutitos no me daría tiempo para explicar todo esto. Pero después de la caída entra la maldición, y en Génesis 3 versículo 15 el Señor da el protoevangelio que dice: y pondré enemistad entre ti, la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya, y este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, ahí viene una promesa. Ustedes conocen, si han escuchado un poco cuando hablé de la teología pactual, la teología del pacto. Hablé un poco del pacto, de los pactos, ¿no? Hasta llegar al nuevo pacto, ¿sí? Que vi ese pacto intratrinitario, el pacto de redención y bueno, todos los pactos que seguían, ¿no? Hasta el nuevo pacto. Pero acuérdese que Dios lo llama a Abraham, no era Abraham, sino a Abraham, y le da una promesa. Pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Escuche: y haré de ti una nación grande y bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás de bendición.
Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldiciré, y será bendita en ti todas las familias de la tierra. Ahora, cuando ustedes escuchan mucho a los dispensacionalistas, a otras personas, creen que esto está hablando de Israel. Que no, están hablando mal de Israel. No, no, nadie habla mal de Israel. Pero no era eso. Estamos hablando que en ti van a ser bendecidas todas las naciones. ¿Pero qué era? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Serás bendita en ti todas las naciones de la tierra. Esa promesa corre a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Aparece. En una parte acá creo que está como el salmito lo adapta a la bendición arónica, o la bendición esa del sacerdote, o la bendición sacerdotal, donde dice, creo que es el número capítulo 6, versículo número 22 al 27, dice, el Señor habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile, así bendeciré a los hijos de Israel, diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa era la bendición que iba para el pueblo. Pero esta bendición no solo tenía que caer solamente sobre ellos, amados. Ustedes, no me da el tiempito de hablar sobre esto, pero tendría que ir a Gálatas, y es en Gálatas donde ustedes ven el pacto de Dios con Abraham. A ver si me da el tiempito. Sí, tengo el tiempito. Donde aparece el pacto de Dios con Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo número 6 en adelante. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabe? Por esto tanto los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, escuche, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué le dio de antemano? ¿Qué iba a justificar? ¿Qué era esto bendecir que aparece ahí? Bueno, era justificar. El hombre está muerto en delito y pecado. Y eso es lo que le previó, le dio de antemano la buena nueva, que es el evangelio, le dio a Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 8, si lo quiere buscar. Le predicó el evangelio, como ven en Génesis 3.15, el proto evangelio. La buena nueva, diciendo en ti serán benditas todas las naciones. Ahí tiene el evangelio. Y él creyó. Y es por esa promesa que nosotros también tenemos que expandir esta bendición y llevarla a los demás. De modo que de la fe, los que son de la fe son bendecidos en los creyentes de Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Versículo número 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzare a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu, amados. Y es por eso esa promesa y esa bendición que se pide acá, más allá de, yo he escuchado infinidades de veces esto, aplicarlo a la prosperidad, que Dios te quiere prosperar en la cosecha. No es así. Ustedes ven, yo mañana tengo que hablar el 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al versículo número 10, donde voy a hablar un sermón que se llama llamado de las tinieblas a la luz admirable. Pero voy a hablar un poco también del oficio sacerdotal. Y ustedes ven acá que cuando Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 7 dice, por tanto recibir los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. ¿Ve? No solo Israel, recibir a todos el pueblo. Pues digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. ¿Qué padre? Abraham. Para que los gentiles glorifiquen a Dios. Ve acá, como el Salmo, glorifiquen a Dios, no solamente ellos, sino por su misericordia, como dice el Salmo, ten misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Otra vez alabad al Señor todos los gentiles, magnificarle todos los pueblos. Y así, y sigue hablando Isaías y otros más, y Oseas, y todo habla de que apuntaba a una bendición. ¿Cuál es la bendición? La bendición en Cristo Jesús, amados. Entonces, podríamos aplicar este salmo, podría decir que este salmo es una aplicación no solo a ellos, sino a la conversión mundial, podríamos decir, general del mundo. ¿Por medio de qué? Bueno, por medio del Evangelio, amado. Cuando nosotros predicamos que Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia,
Entonces, ¿qué sucede? Él es el Dios que gobierna el mundo. ¿Por medio de quién gobierna? ¿Por medio de quién está rigiendo el mundo? Bueno, por medio del Señor Jesucristo. Es el que Él está gobernando ahora justamente a las naciones. Y eso es lo que debemos nosotros predicar. Cuando dice, porque juzgarás los pueblos con equidad, versículo número 4, Salmo 67:4, dice, gobernar como rey sería ahí. Y es por medio Escuche, este salmo no es un salmo no habla de un reino milenario, como dice un dispensacionalista. No, esto va a suceder cuando venga el Señor a Israel y entonces vengan todas las naciones. No, está sucediendo ya, amados. En Efesios capítulo 2, versículo 14 dice que Cristo derribó la pared intermedia de la separación, que estaban con los gentiles. Toda nación, una asociación de personas, el Señor. Y eso introdujo, vas a decir, con Cristo, con la cruz, es cuando toda la humanidad entra, incluso los gentiles se rompen esas barreras y pueden entrar al reino de Dios. ¿Sí? Y eso debía hacer Israel y no lo hizo, pero lo hizo Cristo, que es por medio de Jesucristo, que este reino de justicia perfecta. Ahora, bueno, pero eso no se ve, es porque está en un ya y todavía no. El reino de Dios, podríamos decir, espiritualmente está allá. ¿A dónde? Acá, allá, ¿dónde? En la iglesia, dentro de nosotros, como tengo que hablar mañana. Nosotros somos el templo de Dios. Y debemos predicar, expandir ese reino de Dios. Para que el Señor venga a vivir, a gobernar dentro de los templos de los hombres. Y es por medio de Cristo que va a gobernar a todos los hombres con equidad, con justicia, con una justicia perfecta. Y eso es lo que la iglesia, no que canta y danza alegre pronto y vení y hay show y esas cosas. No, aceptá a Jesucristo, no. La iglesia debe proclamar la salvación, la reconciliación del hombre con Dios que está airado. ¿Y cómo es? Por medio del Señor Jesucristo, esa cruz que murió, resucitó. Dar a conocer el Evangelio. Que hay liberación del poder del pecado, hay perdón de pecado, hay paz para con Dios. Y eso es lo que dice Pablo ahí, que le estuve leyendo hace un rato en Romanos, que él predicó, y lo que dice también en Gálatas, que de antemano ya estaba esa promesa para Abraham, para bendecir a las naciones, ¿qué? En Jesucristo, porque no era él. Si yo no me dio tiempo de hablar, pero creo que era en Gálatas, si no me equivoco, en el capítulo número 3 que estaba ahí, y creo que es el versículo número 16, deme un segundo. Escuche, sí, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente la cual es Cristo. ¿Ve? Era Cristo la bendición, es Cristo la bendición por la... ¿Y cuándo sucede esto? Bueno, a mí no me da tiempo porque habla una parte ahí de la cosecha. Si ustedes leyeron bien ahí, habla una parte que se daba en la rica cosecha, el versículo número 6 y 7, por cuestión de tiempo no me da, pero en el versículo 6 y 7 dice, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios y nos bendiga Dios. Eso no es, como diga, si usted siembra, el Señor le va a dar algo. No, amados, porque este salmo, vimos que se podía haberse cantado en la celebración de la cosecha, quizá en la fiesta de Pentecostés, y escuche bien lo que le voy a decir. Este salmo se cantaba en esa celebración de la cosecha de Pentecostés. Usted se va a Pentecostés en hecho, pero había, cuando ellos hacían esta fiesta, en Levítico creo que 23, 9 al 22, pero usted se va a Hechos capítulo número 2, en el Pentecostés ellos estaban orando. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe que desciende ahí el Espíritu Santo? Y es donde el Espíritu Santo desciende. ¿Para qué? Para que salgamos a cosechar, o salieron ellos a cosechar, a sembrar, y eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Las almas de las personas. Esta es la cosecha que debe hacer que habla el Salmo, no que esto cosecha que el Señor te va a dar. No es así. Por eso debemos orar, como Mateo capítulo 6, versículo 10, que se haga su voluntad, venga tu reino, que sea su voluntad así en el cielo como en la tierra, que venga tu reino. ¿Cómo que venga? ¿No vino? Sí, ya vino, pero está viniendo, vamos a decir, estamos predicando ya. Debemos predicar, debemos expandir el reino de Dios. Ya ha sido inaugurado, ¿sí? Pero debemos predicar a toda nación, por los medios que sean, que Jesucristo ya está reinando. No como muchos por ahí dicen, no, porque va a ser un reino milenial. No, es ahora. Él está sentado a la diestra de Dios Padre reinando. Pero va a venir en un momento físicamente, vamos a decir, a reinar y a gobernar con justicia.
Y esto es lo que debemos hacer. En Mateo capítulo 28, versículo número 18, dice: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es así, amados, como tengo que hablar mañana en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Que todos tenemos este oficio de sacerdote, esta oración sacerdotal que se hace en Número, ahí capítulo 6, que aparece ahí. Esa tenemos que hacer nosotros también. Sacrificios como sacerdote. ¿Cuál es? Por medio de llevar el evangelio, trabajar. Eso es lo que es, para que Dios siga bendiciendo a las almas que están muertas en delitos y pecados. Para que vengan todas las almas, como dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, para ir cerrando. Dice así: la multitud vestida de ropas blancas. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestido con ropas blancas y con palmas en la mano, y clamaban a voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Ve? Esto es lo que habla el Salmo, amados. Esto es lo que debemos hacer. Orar, que el Señor tenga piedad, que bendiga la obra cuando predicamos, cuando llevamos a toda nación. ¿Sí? Dar gracia para que se siga haciendo, sembrando, y venga una vez, vamos a decir, cuando el Señor va a venir y va a recoger todo. Los que nosotros predicamos, Él va a venir una cosecha final, la ciega. Pero ahora estamos haciendo eso, bendiciendo las naciones con el medio del Evangelio. Y después va a venir esa cosecha que aparece en los versículos 6 y 7. ¿Sí? La ciega final. Pero eso es lo que estamos haciendo ahora, llevando el Evangelio a las almas, reuniéndolos todos a las naciones, en Cristo, por medio de Cristo Jesús, reconciliándolos con Dios. Que tengan un bonito día, amados, y nos vemos el sábado que viene con otro salmo. Que el Señor esté bendiciendo la obra que el Señor Jesucristo llevó en la cruz